Bienvenidos al sexto capítulo de Contemos nuestras historias. Latinos ayudando a otros latinos en Estados Unidos. Hoy tengo el agrado, el honor y el orgullo de presentar a los que son uno de mis grandes amigos y mentores. Él tiene un estilo de vida muy particular, me invitó a su casa, estoy enormemente agradecido por estar aquí. Esto que ven detrás de mí ya nos va a hablar un poco. Esto o él tiene un estilo de vida muy particular. Como todos nosotros, latino, nació en México. Cuando llegó aquí llegó con una historia muy fuerte que nos la va a contar próximamente. Hoy día siento que es un hombre con mucho éxito, vive a través de algo que ya también nos va a contar, que es el 369. Él es un gran líder, es una persona que tiene unos resultados impresionantes y que cuando yo sea grande quiero ser como él. Con nosotros el día de hoy, Bill Guzmán. Gracias, Bill, por haberme invitado. No, abrázame, a mí me abrazas. Gracias, gracias. Gracias. No, agradecido por estar aquí. Siéntate como en tu casa. Gracias. Por supuesto. ¿Cómo estás el día de hoy? Cuéntame. Muy bien. ¿Cómo te sientes? En gratitud, vivo, con nervios, porque pues esto es algo nuevo. No lo hago mucho de estar al frente de una cámara, de compartir. Pero estoy en gratitud, tanto contigo con la oportunidad, como con la vida, con todas las personas que he conocido, todas las personas que han impactado mi vida, que han aportado a llegar quien yo me invento que soy hoy, o quien yo considero que soy hoy. Excelente. Ok, cuéntame un poquito de ti. Esta entrevista no es para mí, esta entrevista es para ti. Yo solamente voy a hacer preguntas. Tú vas a llevar el control de todo. Es decir, yo estoy aquí como un adornito nada más, ¿sabes? Yo de verdad que hoy yo me siento muy orgulloso de estar contigo. Yo te admiro muchísimo. Mircha es mi mentora. Creo que también es una gran amiga tuya. Súper. Entonces, pues no sé si llega a ser mentora o tú de ella. No conozco mucho la historia de ustedes dos. Pero Creo que todos somos de todos. me encanta. Creo que sí, en este momento que me dices hablar de mí, pues es, en algún momento decidí no hablar de mí. ¿En serio? En algún momento decidí no hablar de mí por la cuestión del ego. Y llegué a un punto donde entendí que yo no me podía sacar de la ecuación. Mi identidad es parte del ego, entonces lo que aprendí, creo, el día de hoy es a compartirlo de una manera sana, de una manera que sume y que me mantenga dentro de, que no me quite, ni que no me sume, que no me sienta más que nadie, ni menos que nadie. Y así, de esa manera te puedo decir que yo nací en un ranchito de 2 casas. En aquel entonces no había carretera, no había electricidad, no había carros, no había gente con quien convivir, más que mis abuelos y mis padres, nuestra familia. Pues crecí, mi experiencia en aquel momento fue muy bien, aunque vivíamos en limitaciones, mi experiencia yo era un niño feliz, yo es lo que recuerdo. Recuerdo la manera que me educaron mis padres, la manera que me educó mi abuelo. Obvio que hubo muchas cosas que al día de hoy te puedo decir, esto yo no lo entendía y no sabía, pero tuvo impacto. De alguna manera, todo contribuyó a lo que hoy entiendo y vivo. Después nos movemos a un pueblito, a un ranchito para estudiar la primaria. Estudié mi primaria de 5 años y medio a 11 años y medio y nos regresamos otra vez a donde mismo. Primaria, yo recuerdo que tenía una necesidad, un hambre por estudiar. Sin embargo, mis padres decidieron regresar y pues ellos eran los responsables de nosotros y de alguna manera eso fue lo mejor. Hice la secundaria abierta por medio de otra comunidad, otro ranchito que está ahí cerca de donde vivíamos. Las maestras me hicieron el favor de abrir la posibilidad. Hice mi secundaria abierta. Pues poca educación. Ya a los 14 o 15 años nos movimos a la ciudad de Oakland por una cuestión de mi mamá y me moví, yo empecé a interactuar con la sociedad y para mí era muy difícil porque no estaba acostumbrado, el saber comunicarme, el saber estar con alguien, hasta el caminar, el hablar, todo pues se percibe y de pronto la carrilla, la raza, no sé si de donde tú eres, de donde tú eres, no sé si
se haga eso, pero ya con nosotros la carrilla entre niños, o el bullying que se le llama ahora. Entonces, te recuerdo que sí fue como... Pero me adapté ya cuando tenía casi 20 años. Siempre, perdón, te voy a compartir que en algún momento yo tengo presente haber escuchado una conversación de mi padre con alguien y hablaban de alguien que estaba en Estados Unidos, de un hijo. Y el hijo, ellos traían la conversación de que esta persona le estaba yendo muy bien financieramente, pero estaba destrozando su vida con las drogas. Y yo recuerdo presente que en ese momento yo elegí que no iba a hacer eso y que yo iba a ser una persona de alguna manera financiera o de negocios, que yo iba a tener éxito en los negocios. Y yo te estoy hablando que no creo que tenía más de 11 o 12 años. Pero presentemente recuerdo que lo elegí, sin ser consciente. Pero cuando empecé a desarrollarme ya para los 13, 14, a los 20, empecé a trabajar. Y entonces yo procuraba hacer el doble. Cortábamos pepino, chiles y tomates, sembrábamos. Y yo les preguntaba a los señores, ¿cuántos surcos hace una persona normal? 2. Yo voy a hacer 4, pero quiero que me pagues el doble. Siempre tenía la visión de yo quería generar, yo quería sobresalir. Llega el día donde yo elijo poner una huerta con unos amigos. Yo era de 19 años sin nunca haber administrado dinero, sin nunca nada. Tenía unos hermanos aquí que les pido un dinero prestado, me lo prestan, pues ya te puedes imaginar, la huerta fue un fracaso financiero, que fue un grande aprendizaje, pero en ese momento financieramente me quedé endeudado y dije, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo voy a pagar? Y en ese momento dije, voy a ir 8 meses a Estados Unidos. ¿Qué edad tenías en ese momento? 20 años. 20, ¿cierto? Llegaste a los 20 años. 20 años. No, dije, yo voy 8 meses y pago mis deudas y me regreso. Mi hermano todavía no sé. ¿Eso ya hace cuánto? ¿Hace más de 20 años? Del 97. Ok, ya vas para 30 años. Así. Ya tú eres gringo, ya. Ya tengo más vida aquí que lo que viví en claro. México. Pero Sí, bueno, ¿naces en México? ¿En qué estado? en el estado de Jalisco. Oh, donde se hace el tequila, El tequila, sí es. Está bien. ¿Pero naces en un pueblito que tenía nombre o...? Un rancho, San José de las Palmas, o sea, es municipio de Ayutla. Sin embargo, a mí me registran en Autlán. Yo quedo registrado como que nací en Autlán, Jalisco. Autlán de la Grana. Dices algo muy bonito, que es que yo ahorita estoy en este proceso de crecimiento, en esta onda de coaching, en esta onda de liderazgo, y entonces utilizas una expresión que me encanta, es de yo elegí. O sea, hay mucha gente que no entiende esto, y de hecho lo hablábamos la otra vez cuando decíamos el yo tengo que y el yo elijo que. Cuando yo digo yo tengo que, generalmente el tener te lleva de una u otra manera al fracaso. Cuando tú eliges hacer algo, eso te lleva como que a la superación. Entonces me resulta muy curioso que utilices esa palabra. Si ya venías con algún tipo de investigación, de cultura, ¿alguien te había dicho o utilizado esa palabra o eso es una palabra que hoy utilizas ya por tu conocimiento? El lenguaje que escuchas es moderno, es con todo lo que me he nutrido y he aprendido. Si yo te hubiese hablado en aquel entonces, te hubiera dicho, yo me tengo que ir Okay, para poder pagar. ¿Y cuando llegas aquí, qué haces? Llego, entro 2 semanas porque mis hermanos trabajan en restaurantes, son cocineros. Llego a trabajar. Una semana yo no me sentía cómodo, sentía que no era lo mío. A la segunda semana es un pariente, el dueño, ay, que tienes que hacer esto y aquello. Y le dije, yo no puedo hacer 2 cosas, pero recuerdo que me pidieron un cocinero una cosa y el otro la otra, y no las alcancé a hacer porque uno rápido se ocupaba una cosa y la otra, y ya no las pude hacer y me llamaron la atención. Le dije, es que yo no puedo hacer 2 cosas a la vez. No, pues es que así se trabaja aquí, mira a ver cómo le haces, tienes que hacer todo. En ese momento yo conecté con mi visión. En ese momento yo me quité el mandil y me fui. Y le dije a mi hermano, yo no vine a esto, hermano. Yo no vine a esto. Claro que hubo tema con mi mamá y con mis hermanos y llegaron a un entendimiento donde yo no servía para nada, era una persona que no sirve para nada, que nomás anda queriendo andar callejera, etcétera, etcétera, porque ellos no entendían mi visión. Mi visión es, yo quiero trabajar en algo que haya un crecimiento. Yo creo que en todo lo hay, pero en ese momento yo elegí la construcción. Entro a trabajar en el chirrac, en el drywall,
con muchísima hambre empiezo a trabajar y en 3 meses recuerdo que hacía el trabajo que tenían personas que tenían 2 años. Recuerdo una ocasión que la persona con la que yo me estaba enseñando era muy fuerte y hablaba con malas palabras, mentadas de madre, etc. Y recuerdo así brevemente que un día que te sientes muy chingón, me dijo, ¿y qué es? Vas a hacer un baño y voy a hacer otro para que cuando me vayas a dirigir la palabra tengas argumentos. Claro que sí. Pues se mete a hacer un cuarto, él era el maestro, tenía 15 personas bajo él, 4 o 5 años, contratista, pues me retó, nos pusimos, él se mete a un baño, yo salgo, él a un baño y yo al otro, salimos al mismo tiempo a la cabarra, yo a los 3 meses. Eso para mí fue algo muy, muy impactante porque me di cuenta del poder que tenía. Y él me dijo, ay cabrón, perdón por la palabra, pero me dijo, ay cabrón, sí lo hiciste. Pero fui evolucionando, a los 6 meses yo ya traía cuadrilla, yo ya agarraba trabajos por mi cuenta y fui evolucionando muy rápido en la construcción. Después compré un restaurante, me traje a mi familia, obviamente que viene esta necesidad o esta ignorancia de manejar un negocio. No, un negocio no es una familia. Puedes mistear una familia, pero siempre y cuando mantengas la diferencia. El negocio es negocio y familia es familia. Y fue una experiencia, fue una cosa que me impactó muchísimo porque fue muy internamente en ese momento yo sufrí muchísimo porque era como yo había aprendido a vivir. El caso es que el restaurante al último lo vendí, quedé endeudado, pagué todo, pero fue un proceso que me construyó mucho, muchísimo. Seguí, entonces de estar ganando, cuando yo compré el restaurante ganaba $32 la hora hace 25 años. Ven al restaurante, me voy a ganar a $14 la hora para aprender. Estuve en 4 trabajos para aprender, no por lo que ganaba. Y estuve 8 meses, un año. Me enseñé a usar maquinaria para escarbar, me enseñé a hacer cementos, me enseñé a manejar maquinaria. Entonces fui aprendiendo con el propósito de forjar el negocio. Y así fui evolucionando a nivel que ya después empecé a trabajar por mi cuenta y después saqué la licencia. Pero en este proceso fui evolucionando como persona, me caso a los 22, 23 años, tengo mi primer hijo, me caso porque la embaracé, era mi novia, nos casamos y pues no funcionó, mi hijo tenía 4 meses cuando decidimos separarnos y eso también fue una cosa que destruyó muchísimo de mi ideología. Me volví a rediseñar, sin embargo no fue tan contundente como para crear una relación sólida. Pasan 8 o 9 años, ya mi hijo tenía 8 o 10 años y me vuelvo a casar. En ese proceso, son 10 años de matrimonio, tengo 2 hijas y también volvió a surgir muchos problemas que yo viví en aquel matrimonio que fue corto. Yo los volví a ver acá y dije, ¿cómo es posible que supuestamente todo el trabajo que yo ya hice conmigo, porque siempre he tenido la mentalidad de que, bueno, si ya cometí un error, yo quiero trabajar en mí para no volver a cometerlo. Entonces esto me caso por la iglesia, por todas las leyes, y fue cuando yo decido separarme es porque llegó un punto internamente yo estaba en una crisis existencial de o hago algo vivo o muero. Y decidí que muriera mi ideología y mi comportamiento en vez de morir físicamente. Me refiero a físicamente lo que conocemos, un suicidio. O sea, me suicidaba mis ideales y me rediseñaba. Y yo requería, y fue algo muy devastador internamente, el tomar la decisión, porque no había, es decir, yo a mi pareja la quería, la amaba, a mis hijas, pero yo estaba muriendo por dentro, yo estaba muy mal, muy, muy mal. Entonces yo tenía que hacer algo con mi vida. Y a mí nadie me iba a entender, porque nadie estaba viviendo lo que yo entendía, no sabía comunicarme, no sabía manejarlo, no sabía nada. Había que hacer algo o morir. No había más. En ese momento decido separarme y Fue un catarsis de 15 días que recuerdo que tenía yo una botella de tequila, como de 3 litros, y
tomaba 3 veces, me emborrachaba 3 veces al día. 3 veces al día. 3 veces al día y nadie se daba cuenta. Mi trabajo, todos los muchachos que trabajaban conmigo, todo el mundo no se daba cuenta. A los 15 días yo estaba en mi oficina y busqué un podcast o algo, yo busqué en YouTube algo de superación personal. O sea, no recuerdo ni siquiera lo que escribí y me salió el doctor César Lozano. Y dijo, las cosas ocurren cuando les pones fecha y tomas acción. Eso lo tengo presente. En ese momento decidí que mi vida iba a cambiar. O sea, decidí, paré de tomar. Fue cuando decidí sacar la licencia y ahí empecé y a los 6 meses surge una transformación que yo estaba esperando. Que yo ya tenía, mi hermano y mi mamá ya la habían vivido y se me hizo muy poderosa, entonces de ahí surge. No la había encontrado yo, llega en el momento preciso y entra transformación y ahí sí fue como, ahí fue el lugar donde yo maté mucho de lo que yo quería matar. Estamos hablando de ese fue el momento del seminario del pensamiento cuántico. Sí, de la transformación cuántica. Y desde a partir de ahí ya vives con la conciencia del pensamiento cuántico. Bueno, inicio, es decir, eso fue para mí como vaciar o abandonar o quitar o renunciar a muchos ideales y creencias y comportamientos que yo tenía. Como yo creo lo has escuchado, a veces tenemos la idea y lo decimos, es que no es fácil, es que es difícil. O sea, un ser humano que ya tiene hábitos, no de la noche a la mañana va a surgir un nuevo hábito. Es un proceso. Pero sí fue el inicio de ¿qué? De abandonar. Yo entro a la transformación, es básico, avanzado, PL. Antes de terminar mi PL, yo elijo transformarme como entrenador, certificarme como entrenador para esos entrenamientos, no para entrenar personas, sino para llenarme del contenido, para convertirme en un ser humano que impactara o que hiciera la diferencia donde yo me parara. Recuerdo eso lo tengo muy, muy presente y no ha cambiado, que mi ideología es hacer la diferencia donde yo me pare con una conversación o con un comportamiento con algo, ya sea en una gasolinera, ya sea una charla, ya sea donde sea en el trabajo. Entonces me certifico y de ahí llegué a un punto donde como, ¿ahora quién soy? Este era el antes, esto es lo que aprendí ahora y es como, pues como que no, y otra cosa, la vida real era otra, y o sea, empecé a cuestionar. Dentro de esto empecé a aprender y dije, bueno, voy a empezar a aprender. Entonces de ahí empecé a estudiar. Me nutrí lo más que pude de Joe Dispenza. Es un científico, él habla del cerebro, de lo cuántico, de milagros, De la transformación cuántica. De hecho, uno de los libros maravillosos de Joe Dispenza es Deja de ser tú. Por supuesto. Si no lo conocen, léanlo porque es un libro extraordinario. Sí, ese libro en audiolibro dura más de 10 horas. Yo lo escuché más de 10 veces. Ok. Más de 10 veces. Y cualquier libro que yo considero que es muy valioso lo escucho muchas veces. Y cuando el cerebro es el momento adecuado para meterle una información es en la madrugada. Aunque nosotros pensemos que estamos dormidos, el cerebro lo está escuchando. Ponía los audios en la madrugada y yo dormía. El caso es que así fue evolucionando. Después de todo lo de Joe Dispenza, empiezo a darme una ideología de cómo vivir, una filosofía de vida. Y ya empecé a aplicarla. Empecé como si era muchas cosas ya era como, a ver, en transformación yo me nutrí del vocabulario, entendí el poder que tiene el hablar. O sea, el hecho que yo diga algo ya estoy declarando. Y inconscientemente la mayoría queremos corroborar lo que decimos. Entonces, si no somos conscientes de lo que decimos, ejemplo, es que yo soy miedoso. Te digo, no, es que a mí me da vergüenza. Yo ya tengo que comportarme como un tipo vergonzoso porque lo acabo de decir, aunque no esté de acuerdo. Entonces, inconscientemente nos vamos declarando cosas que después nos limitan. Pero entonces ahí descubrí lo que era el lenguaje,
parte de lo que era el lenguaje, y la acción. Pero con Joe Dispenza eran los pensamientos. Dije, o sea que también los pensamientos son relevantes. No, pues empecé a implementar pensamientos, conversaciones y acciones. Por supuesto que empecé a ver una diferencia en mi vida. Mi energía, o sea, yo empecé a sentirme muy diferente. Empiezo a transcurrir, empiezo a vivir dentro de esa nueva combinación, y de repente, por arte de magia, surge lo del corazón. A ver, espérate, ¿cómo? Sí, ahora el corazón, las emociones. Y de alguna manera tenemos el concepto de que el cerebro lo es todo. Y resulta que el corazón le manda más señales al cerebro. Ahí dije yo entonces, a ver, ¿cómo aquí? Es una interacción, por supuesto, pero claro, dije yo, ¿cómo va a ser coherente algo si yo me siento mal y pienso bien? Ya ahí hay un conflicto interno. Ya mi poder, quizás lo estoy matando, estoy creando positivo con mi mente, pero me estoy sintiendo mal y ya estoy destruyendo. Claro. Cuéntame un poquito cómo es esta metodología del 369. El 369, bueno, el 369 yo creo que la mayoría lo sabe, y el que no lo sepa viene de Nikola Tesla. Creo que hay una frase, se los voy a recomendar que la busquen en internet. La frase de Nikola Tesla, él de hecho, él vivía dentro. Si nos vamos a la información que tenemos de él vivía en un tercer piso o un piso 18, porque 8 y 1 más 9, llegaba a la cuadra, le daba 3 o 6 o 9 vueltas, iba a comer, tenía que tener las servilletas, tenía que ser 18, tenía que ser 9, tenían que ser 13, tenían que ser 6. En algún momento llegó esto cuando yo estaba estudiando. Te estaba hablando de Joe Dispenza, te estaba hablando del corazón, de Greg Braden. Entonces yo empiezo a implementar esto, y en este estudio yo creé el hábito de aprender en audiolibros y podcasts, y ahí me surgió también lo del 369. Esto del 369 es una metodología donde este personaje, este ser extraordinario que de alguna manera tuvo un nivel de conciencia donde él entendió que estos números son la llave al poder del universo. De alguna manera es la conexión. Y yo empecé a utilizarlas. Pues yo empecé a utilizarlas y creí en ello, me metí en ello, y yo voy a pagar gasolina y me aseguro que termine 369. Yo también. No, yo también. Yo 9 casi siempre. Tiene que los números. O sea, hago estimados, procuro que sean 9. Que todo termine 6, 3, 6, 9. De hecho, empecé a contestar la respuesta. Cuando me escriben por un mensaje, que estés bien, ya no digo igualmente. Multiplicado por 3, o multiplicado por 6, o multiplicado por 9. Mucha gente me pregunta por qué. No más, obvio, o sea, yo no doy tanto la explicación, pero para mí tiene una contundencia. He tenido evidencia en muchas cosas que, obvio, tiene que ver mi fe más la práctica. Yo el 369 lo utilizo, de hecho ya me lo metí inconscientemente. O sea, yo ya todo estoy buscando el 369, en todo. Entonces, si voy a hacer algo, luego, a ver, ¿qué día va a caer? ¿A qué horas es? Entonces, yo estoy buscando inconscientemente. Para mí es algo muy poderoso que todos los seres humanos podemos utilizar, y que está disponible y que es gratis. Ok. ¿Qué haces hoy? ¿Cuál es tu...? Me estabas contando que sacaste las licencias. ¿Licencias en qué? Porque tengo entendido que haces varias cosas, ¿no? Ya tienes como varias líneas de negocio. Bueno, la que te puedo mencionar, o más en lo que genero dinero, es la de contratista. Licencia de contratista, construimos o remodelamos casas. ¿Desde cero? ¿Haces casas desde cero hasta el final, o remodelarlas, o repararlas, o lo que me pidas, todo lo que tenga que ver con residencial. Eso es lo que hago financieramente, pero ahora cuando me dices ¿cómo fue la pregunta? ¿Cuáles son las líneas de negocio? Antes de eso, perdón, ¿a qué me dices? Sí, ¿qué es lo que haces después de todas las licencias que has sacado, todo el proceso que viviste para llegar donde estás ahora?
sea, ¿cuál es la diferencia del bill de ahorita al bill que llegó? No, pues lo que yo te puedo decir, o sea, esta pregunta que me estás haciendo es lo primero que te puedo decir yo relevante, es que llegué a un punto donde entendí que para poder vivir de una manera saludable o sana hay que crear una filosofía y un propósito de vida, una visión o una meta. Pues se dice una meta, pero es como un estilo de vida, una filosofía con un estilo de vida. Dentro de ese estilo de vida pues está la familia, está la salud, está lo financiero, están todas las áreas, lo espiritual, lo mental, lo emocional, lo verbal, lo sexual. Entonces, teniendo todas estas áreas, llegué a un punto donde diseñé un estilo de vida donde puedo atender todas las áreas de mi vida. Esa es la gran diferencia ahora. Y en esto te voy a hacer un énfasis porque, híjole, no sé cuántas personas tengan el hábito y el entendimiento del poder que tiene un pensamiento, una emoción, una conversación, una acción y el entorno donde se plantan estas cuatro, como para poder orquestarlas. Porque si tú crees en un poder divino, o crees en Dios, o en lo que sea que tú creas, si crees en ti, el poder ese del que te estoy hablando, ahí lo estás manifestando, o lo estoy manifestando, o lo estamos manifestando. Entonces, aquí lo relevante es saber qué patrones de pensamientos tengo. Y esos pensamientos influyen en todas las áreas que te mencioné. Pensamientos diarios tengo. Pensamientos todos tenemos. Emociones. ¿Qué emociones experimento? ¿A qué emociones es mi cuerpo adicto? ¿Son saludables? Porque también esas impactan la salud, impactan todo. Más allá de lo que yo aprendí a sufrir, o a sentirme víctima, o a sentirme culpable, o a sentirme vergonzoso, más allá de eso cuestiono cuál es el impacto de ellas y por qué fluyo en ellas. No te estoy hablando de que no lleguen. Que lleguen, está bien que lleguen, pero ¿cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo duro en ellas? Claro. Y tú decides, además, dice Brian Tracy que lo único que podemos controlar son nuestros pensamientos. Bueno, no sé hasta dónde, pero diario pensamos. Claro. Diario sentimos, diario hablamos y diario actuamos y entramos a entornos diferentes. Eso sí elegimos nosotros, si no lo proponemos. Si nosotros nos proponemos, conscientemente podemos elegir. Sin embargo, funcionamos en un subconsciente. Ese subconsciente domina. Entonces, ¿cómo hago yo? Programo el subconsciente. Ese subconsciente es una programación. Entonces, hay que trabajarle constantemente a esa programación. Yo te puedo decir, hoy tengo un estilo de vida donde yo considero que estoy preparándome y atendiendo todas las áreas de mi vida. Y esto es una responsabilidad que pocos seres humanos tomamos porque es muy cómodo hacer responsable a los demás. Es muy cómodo echarle la culpa a la pareja, al hermano, a la familia, al gobierno, al clima, a mi estatura, a mi color, O sea, es lo más cómodo que hay en el mundo. Y aparte con la promoción que nos dan, tú haz lo que te sientas bien, Perdón. No, y viste que esto me encanta lo que estás diciendo, porque de hecho podemos controlar precisamente lo que sentimos, lo que conversamos, nuestros pensamientos. Yo sí creo en eso fervientemente. Y aquí ocurre algo muy bonito. La mayoría de la gente que está, y eso lo estás diciendo tú, y yo estoy completamente convencido, que fulanito, mi pareja, me hizo tal cosa y eso me hizo sentir. O sea, tú te sientes como tú te quieras sentir. Lo que haga el entorno o cualquier persona, en teoría, no debería afectarme. Y yo debería ser afectado por lo que yo quiera ser afectado. Entonces, eso que estás diciendo es muy serio porque de verdad le echamos la culpa a los demás para justificar nuestra mediocridad. Claro. ¿Puedo ahondar un poquito más en eso? Claro, Lo que sí. yo entiendo de esto es... Voy a utilizar ahorita esta conversación, esta charla que estamos teniendo. No hay manera que no me impacte lo que tú piensas, lo que tú sientes, lo que tú hablas y lo que tú haces. Aquí.
No hay manera de que no me impacte. Sin embargo, hay parte de la que sí tengo el poder. Yo no puedo controlar tus pensamientos. Y sí me impactan, pero sí puedo controlar los míos. Yo no puedo controlar cómo tú te sientes. Ni debería de decirte, haz esto. Sí puedo hacerlo. Pero del que yo soy responsable es de lo que yo siento. Allá tú, si no eres consciente, o si sí, o si lo eliges o no, pero es decir, me impactas, sin embargo, dentro de ese impacto yo sí tengo una parte que sí elijo. No del todo, pero sí elijo. ¿Qué pensar? ¿Qué sentir? ¿Qué decir? ¿Y qué hacer? Para tener los resultados que quieras. ¿Para qué? Para yo, de alguna manera, dentro de esta ecuación, estar a favor de lo que yo considero que es saludable. Mi parte, porque yo no puedo hacer lo demás por ti. Que sí te impacto también. Que probablemente si ya nos vamos a estos libros que están donde hablan de una tabla de energías, de supuestamente cuando estás espiritualmente a un nivel muy energético, saludable, pues puedes combatir 700,000 personas. Entonces, si tú estás en un estado mental, emocional, verbal y físico sano, pues no es muy práctico que te invada mucho. Sin embargo, si llega, es como si entramos a una alberca, yo traigo barro rojo y tú traes tierra negra, nos metemos, se hace ahí una sinergia de colores porque se comparte. Sin embargo, si en esa agua yo veo que me estoy llenando de tierra negra y no quiero tierra negra, me salgo y me baño. Yo tuve poder para quitarme eso. Ahora no pude manejarlo porque estoy interactuando contigo. ¿Qué te estoy diciendo con esto? Que interactuamos con todo el mundo. Y en una sociedad estamos interactuando con animales, con seres, y esa energía también. Pero de lo único que nosotros podemos es de lo personal. Y para mí no hay cosa más responsable que un ser humano se haga responsable de sí mismo. Mental, emocional, verbal, físico, sexual, en todas las áreas de su vida. Me encanta, me encanta. Quisiera seguir hablando, pero el tiempo se nos acaba. No podemos durar todo el día, lamentablemente. Lamentablemente, deberíamos hacer como 7 podcasts más. Antes de irnos, cuéntame un poquito de esto. Esto es tuyo, esto es tu casa, esto es tu estilo de vida. Todos estos animalitos que están aquí, yo sé que para muchos puede ser un impacto visual. Cuéntame un poco esto. Te voy a hacer una pregunta abierta para que tú lo abordes como tú quieras. O sea, estos animalitos que están acá, ¿qué son? ¿Son adornos? ¿Son de mentira? ¿Son de verdad? ¿Cómo llegan aquí a tu pared? Perfecto. Voy a partir te dije que en algún momento elegí un estilo de vida. Dentro de ese estilo de vida yo requería hacer ejercicio con mi cuerpo, estar en entornos de energía sana, contribuir a la fauna y disfrutar de la vida. Que esto lo elegí parte de mi estilo de vida, la cacería. Estos son animales que yo he cazado, se saca una licencia, se hace profesional. Yo sé, como dices tú, hay personas que de pronto no tienen información y de pronto a veces nos enseñaron un concepto que nunca hemos cuestionado. El hecho de mucha gente ve los animales y, qué bonito, qué hermoso, porque ven el trabajo que hay, ven la obra de arte, ven arte, eso es arte, o sea, disecar un animal es arte, cazar un animal bajo los reglamentos es arte, o sea, es un ritual, es un trabajo, es un esfuerzo, dedicación, inversión de tiempo, dinero, y es abandonar la comodidad. También es ir ahora, que si yo tengo el hábito de sufrir la vida, va a estar muy cabrón, perdón por la palabra, la cacería. Pero si tengo el hábito de disfrutar, yo voy a amar, porque hay muchísimas cosas, beneficios. En mi caso, yo te puedo mencionar ejercicio físico. Camino mucho a propósito, no por necesidad. Me voy a lugares extremos donde no entran los carros, donde no entra nadie, para yo tener contacto con la naturaleza en bruto. Eso se me hace extraordinario. Y el ejercicio. Mentalmente yo trabajo
mi psicología, porque yo veo las montañas y se me hacen imposibles. Es eterno, camino 100 metros y ya estoy chorreando sudor y observo que son 5,000 metros para subir. Digo, no, pues no, ¿de dónde? Ya no. Pero como empiezo a hacerlo, empiezo a darme cuenta que todo era mental. Entonces para mí es un trabajo mental que hago. Al hacer, entro, vamos a decir, bajo la colina 1 hora. No hay opción, mi hermano, tienes que salir cargado. Porque en la mochila traemos equipo de sobrevivencia, más las armas, o si toca cazar animal, sacamos la carga. Hay que salir cargados. Mucho ejercicio psicológico y físico. Entonces, desde ahí hay un beneficio. 2, carne orgánica. Hay todo un concepto de no comer carne, hay muchos conceptos de comer carne, etcétera, etcétera. No, es demasiada información, pero yo te lo voy a abreviar. Yo sé lo que consumo. Yo sé lo que consumo. Yo no compro carne. Yo la carne que consumo es toda la que cazo. Carne orgánica. Esa es la diferencia. La carne que se compra se debería de. Pero desde un proceso de cómo se cultiva ya se rompieron reglamentos, así que no es lo que nosotros compramos. Ni siquiera sabemos lo que compramos. Ni sabemos el proceso tampoco. Ni sabemos si hay crueldad tampoco. Entonces, para poder opinar de un animal de estos, de alguien que caza, pues yo creo que sería bueno nutrirnos, saber cómo es que el alimento que llega a nosotros fue procesado y si tenía vida también. Porque las plantas tienen vida y los animales tienen vida. Entonces, ¿cómo vamos a hacer? No comemos. No comemos. Entonces, ¿Y tú haces la taxidermia? ¿Esto que está aquí lo has hecho tú? sí, aprendí a hacerlo por amar el deporte, pero ya después cuando hice lo de la licencia de contratista, de construcción, consideré los tiempos y decidí mandarlos a hacer por el tiempo que ya no. Pero lo aprendí porque me fascina. Entonces, completándolo esto, como cazador yo contribuyo a la fauna. Como cazadores contribuimos financieramente para que haya un gobierno que administra. Hay biólogos. ¿Los biólogos de qué se encargan? De ver que no haya una sobrepoblación o un déficit. Donde ven que está bajando la población de animales, ya no se permite cazar. Donde hay muchos, se permite cazar. Entonces, ¿para qué? Para que haya un balance entre comida y animales y perduren de por vida. Sin embargo, hay personas que opinamos que no hacemos absolutamente nada, nada más opinamos de, ay, pobrecitos, y eso es como, espérate, ¿con qué información estás? Entonces, esto es parte del estilo de vida que yo elegí por todo lo que conlleva la cacería. El disfrutar, el salir, el acampar, el caminar, las experiencias, es algo, de hecho, todos los cazadores me van a entender que para ser un buen cazador hay que ser un buen mentiroso. Porque obviamente no está nadie. Tú puedes inventar de que no, se me fue un venadón y que le agarré y que le pegué. No manches, güey, pues, nadie vio. Nadie vio. Entonces esto es parte del estilo de vida. Yo amo, aprecio la fauna, disfruto y creo que complementa parte de lo que yo te decía de mi estilo de vida. De hecho lo hago no como diversión. Sí me divierto, lo disfruto, pero mi propósito no es, ay, voy a ir a divertirme, no. Voy a ir a practicar algo que complementa el estilo de vida en el que yo elijo vivir. Perfecto, me encanta. Pregunta rápida. No, ya va. Pregunta rápida, espérate. ¿Te sientes hoy coach? ¿Haces procesos coachables a gente? Si te piden que seas el coach de alguien, ¿lo eres? ¿O estás en un proceso de auto-coachabilidad? Bueno, el proceso siempre voy a estar de por vida. De estarme auto-observando y aprendiendo de los demás, aprendiendo de maneras, practicando lo aprendido. Como coach, sí lo hago porque tengo la idea de apoyar a los demás. Entonces, sí hay personas que me hablan o me preguntan, oye, ¿me puedes apoyar? Quizás no de una manera profesional cobrando, pero sí lo hago. Ahora, no lo he llevado a ese nivel porque en algún momento elegí que quería tener evidencia en la familia, evidencia financiera, evidencia en la salud, evidencia mental, evidencia emocional, evidencia en relación de pareja. Cuando yo tuviera evidencia en mi vida de que yo ejecuté lo que yo te voy a compartir,
quizás lo lleve en ese momento a poder, ¿sabes qué? Ahora sí te voy a hablar porque aquí tengo las cicatrices y acá tengo el resultado. Excelente. Preguntas rápidas. Vamos a hacer algunas preguntas rápidas para no extendernos tanto porque ya el tiempo se nos acaba. Consejo que le darías a alguien que está llegando. Que está llegando a Estados Unidos. Que está llegando a Estados Unidos con grandes sueños, grandes metas, como nosotros llegamos, a lo mejor por 8 meses. Recomendación que yo daría es: aprende el inglés inmediatamente si es que no lo sabes. Nútrete para que descubras tus limitaciones, porque las limitaciones las tenemos en nuestros ideales. Este país es extraordinario, igual que todos. Sin embargo, este país es un entorno extraordinario para sobresalir financieramente. Así que, si no tienes inglés, por favor, nútrete. Si no lo has hecho, hazlo. Busca donde puedas aprender cómo identificar tu programación o tu manera de pensar para que puedas entender por qué tú te limitas o dónde están los límites si es que los hay. Y una tercera cosa que diría yo es: asegúrate de alterar tu comportamiento. Si tú te vienes de México, de un país con una mentalidad y un comportamiento mediocre, y vienes a hacer lo mismo aquí, no esperes Un cambio diferente, o sea, vas a seguir siendo mediocre. Perdón. No sé nada que hacer. Momento más difícil y más oscuro que has tenido aquí en Estados Unidos. Cuando me separé, fue muy duro para mí internamente porque no tenía el entendimiento, ni el conocimiento, ni la manera de vivirlo de una manera sana. Metas que tengas a próxima como corta, que digas, mi próxima meta de la vida es la próxima. ¿Cuál es la próxima? Tengo un proyecto en mente de comprar un rancho para cultivar cosas orgánicas y hacer un camino para meditar con la gente raíz y estar más en contacto de la naturaleza y dejar un poco lo que es la tecnología. Me encanta. ¿Para cuándo? Ya. Sí que No, ponerle no, fecha. es que no sí puedo que decirte, ponerle o fecha. sea, si le pongo fecha me limito, la respuesta es ya, o sea, debería de ya. Ya estoy trabajando en ello. Pero igual aquí en California. Sí, ¿o aquí no, lo quiero aquí cerca, donde tengamos acceso, es decir, yo considero que una semilla, es importante conocer la semilla, es importante saber en qué estado está y cuál es el entorno saludable para. Entonces, esto que te estoy hablando es parte de mi estilo de vida y tiene que ser cerca de un entorno como en el que estamos. Aquí es un entorno muy saludable financieramente, que esté cerca y que tengamos naturaleza, que tengamos árboles, donde podamos estar meditando, caminando en un camino en arena, raíz. Excelente, me encanta. Ok, para terminar, una más. ¿Cuáles los principios que rigen tu vida a partir de ahora que no regían tu vida, por ejemplo, cuando llegaste a Estados Unidos? El primero es: no importa si me gusta o no me gusta. Eso es irrelevante. Eso es uno. No se trata de lo que me gusta. Y no te estoy hablando de llevarme la contra, no. Te estoy hablando de que, perdón, si a mí me conviene este trabajo, me conviene esta pareja, me conviene este entorno, me conviene por salud, pero no te estoy hablando nada más de mí. Cuando yo digo me conviene tiene que estar incluida toda el área, mi familia, mis amigos. Me conviene para todos, es convenenciero para todos, sí. Pero no es cómodo, no importa. Ese es el primero, no se trata de si me gusta o no me gusta. Ese es un principio. Otro es la responsabilidad personal de la que te hablaba. Eso es, para mí es fundamental que un ser humano sea responsable mental, emocional, verbal y físico. Que sea consciente que es una responsabilidad personal, no es tu pareja, no es tu familia, no es el gobierno, no es que me debe, no es que yo tengo derechos, no, asegúrate de tú, porque tienes un 99% en tu poder. Me encanta, eres tú. O sea, es la responsabilidad personal, no se trata de si me gusta o no me gusta.
¿Qué otra cosa te podría decir que me rige? En estos días leí algo, no sé si estás de acuerdo con esta, que es sé impecable en tus palabras. ¿Qué opinas de eso? Híjole. Te agarré para el base. No, lo que pasa es que mira, ser impecable para mí sería pecar. Pecar de, a ver, ¿cómo sería la frase? Te estoy queriendo decir esto, mira. Quizás no haya una impecabilidad, no haya manera de llegar a lo impecable porque somos seres evolutivos e ignorantes. La ignorancia nos permite ocurrir de una manera y esa ignorancia se está transformando. Estamos aprendiendo cada día y cada día y cada día. Entonces, lo que hoy pueda considerar yo que es impecable, mañana lo voy a decir, ay. Eso Como no que es. había un detallito ahí que no. Por eso fue como, Pero estoy muy alineado en ser consciente de que el lenguaje sea elocuente con lo que piensas. Ahí sí. Si tú crees que decir una conversación es elocuente con lo que tú crees que está a favor de lo que tú estás haciendo, hazlo. Pero si tú tienes un propósito y tu conversación es otra, aguas. Ahí es como, a ver, ¿de qué me estás hablando? Muy bien, muy bien. Eso Bill, es me bien. encanta, gracias por haber estado en este podcast, gracias por haberme permitido pues estar aquí en tu casa, conocerte, compartir contigo. Para mí realmente es una cosa maravillosa que espero que lo sigamos haciendo. Tenemos compromisos, para la próxima cacería yo quiero ir, ¿no? Ya es. Tengo que sacar la licencia, no tengo, elijo sacar la licencia, obviamente con tu mentoría porque no sé nada de esto. Pues tú sabes que yo era militar en Venezuela y entonces pues yo disparaba mucho, pero yo nunca he disparado, yo disparaba dianas, ¿sabes? 300 metros, 100 metros, luego tiro con globos o 9 o pero Sí. cortico. Este podcast no es mío, no es de Bill, este podcast es tuyo. Esto es Contemos Nuestras Historias, latinos ayudando a otros latinos en Estados Unidos. Todos tenemos una historia que contar, tú tienes una historia que contar. La pregunta es ¿qué historia te estás contando? Esta historia que te estás contando tiene que ser una historia de éxito. Recuerda que 1% de crecimiento al día te llevaría a más de 3000% de crecimiento al año. Medita, cree en Dios, haz ejercicio, ponte metas, determina tu propósito en la vida y de esa forma puedes alcanzar cualquier cosa que se te ocurra. Cambia la conversación interna, cambia tu diálogo interno y cambia tus acciones. Una decisión lleva a una acción y esa acción lleva a resultados. Dios te bendiga, nos vemos la semana que viene en el próximo capítulo de Contemos Nuestras Historias. Chaito, Dios te bendiga.